Bien. Buenas noches, hermanitos. Es un gozo para mí poder verlos y estar aquí con ustedes. Y bueno, triste, ¿no? También por la noticia de la hermana Norma. Y esperemos que el Señor esté dando consuelo y estemos orando por ella y por su familia también. Es difícil perder un familiar y sabemos que es duro para todos, ¿no? Pero que el Señor siempre pueda estar dándole consuelo y oremos por eso, por consuelo para ella y para su familia también. Bueno, en esta noche, hermanitos, vamos a ver el libro de Primera de Samuel, el capítulo 4, el capítulo 6 y el capítulo 5 también. Pero antes de eso, hermanos, vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por el tiempo. Gracias, Padre, por todas las cosas que permites que pasen en nuestra vida, Señor. Pedirte especialmente en esta noche por que tú estés dando consuelo y fortaleza a la familia de la hermana Norma, Señor, por la pérdida de su mamá, Señor. Sabemos que es difícil perder un familiar, Padre amado, y te pedimos que tú le des consuelo y fortaleza, Señor, y que tu preciosa palabra pueda estar obrando en ella, Señor, y tu Espíritu Santo también, Padre, dándoles consuelo y fortaleza en estos momentos difíciles, Padre. Pedirte también, Padre, que en esta noche seas tú el que nos dirija y nos guíe, que tu mano nos acompañe en este momento, Señor, y que tú puedas guiarnos en este tiempo, Señor. Sé tú el Maestro, quítame de medio, Padre. Yo sé que solamente es por tu amor y por tu misericordia que yo puedo estar aquí compartiendo con mis hermanos. Y te agradezco, Padre, por el privilegio, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a entender y comprender, Padre, que tu preciosa palabra nos pueda ayudar a comprender y a cambiar, Señor, nuestras vidas y nuestros corazones y cualquier actitud que esté mal en nuestra vida, Padre. Te lo pido, Padre, y dejamos este tiempo en tus manos, que tu mano sea con nosotros y todo lo que hagamos sea para tu honra y gloria, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. ¿Me escuchan bien, hermanitos? Bien, hermano. Bien, hermanito. Bien. Bueno, esta noche vamos a ver un tema que son dos cosas importantes para cualquier persona y para cualquier cristiano, y es el conocer a Dios y el temer a Dios. Pero vamos a ver dos puntos de vista de esto y dos enfoques que hay sobre esto. Uno es el conocer a Dios y no temerle, y otro es el temer a Dios pero no conocerle. Ambas son ideas distintas, ambas son cosas diferentes y ambas son cosas que pueden presentarse en nuestras vidas y que pueden hacer que hayan diferentes consecuencias para nosotros en nuestra vida, tanto como creyentes y también para personas que no han creído en Cristo como su Señor y Salvador. Estas dos actitudes, el conocer a Dios y no temerle, y el temer a Dios pero no conocerle, pueden tener consecuencias en nuestras vidas y tienen consecuencias para cualquier persona. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Y si buscamos en nuestras Biblias, hermanos, Primera de Samuel, el capítulo 4, el versículo 1 al 10. Primera de Samuel, el capítulo 4, el versículo 1 al 10. Dice lo siguiente. Primera de Samuel, el capítulo 4, el versículo 1 al 10. Si lo pueden buscar. Primera de Samuel 4, del 1 al 10. Primera de Samuel, el capítulo 4, del versículo 1 al 10, dice lo siguiente. Y aquí vamos a ver un poco del pueblo de Israel. Y el versículo 1 dice, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel.
Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Y en esta primera parte, hermanos, solamente vamos a leer hasta el versículo 5. Podemos ver aquí el pueblo de Israel. Ellos están saliendo a la batalla contra los filisteos. Ellos van a salir a la batalla contra los filisteos. Y están ahí ellos presentando esta batalla. Y hay dos hombres ahí, Elí, los hijos de Elí, Ofni y Fines. Y está todo el pueblo. Y están todos ahí yendo a la batalla. Y si nosotros podemos ver desde el versículo 1 hasta el versículo 3, ellos tenían que salir a defenderse. Ellos tenían que salir a pelear. Pero hay un problema. Ellos son vencidos en la batalla. Ellos son derrotados y pierden. Y pierden 4,000 hombres y son heridos. Y ahora estaban pensando, ¿qué vamos a hacer? Ay, hemos perdido la batalla, tenemos un gran problema. Y ellos recurren a lo que muchas veces hacían, a confiar en el arca del pacto, en el arca que era la gloria misma de Dios, la presencia misma de Dios con el pueblo de Israel. Pero al hacer esto, hermanos, nosotros tenemos que tomar en cuenta cuál era la historia detrás de lo que estaba pasando en Israel, en el pueblo, en la nación de Israel. Y no solamente en la nación, sino en el sacerdocio. ¿Qué es lo que estaba pasando con ellos? ¿Qué es lo que estaba pasando con los ancianos de Israel? ¿Cuál era la actitud de ellos hacia Dios? Y miren lo que dice el capítulo 4, el versículo 3, el 4 y el 5. En Primera de Samuel, el capítulo 4, el versículo 3, 4 y 5. Dice lo siguiente. Esto es, hermanos, el problema que ellos tenían. Esta es la actitud que ellos tenían y que estaba mal en su corazón. Si vemos Primera de Samuel, el capítulo 4, el versículo 3, ellos salen a presentar batalla. Y dice desde el 2, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, el versículo 3, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. La presencia del arca misma, la presencia del arca del pacto, para Israel representaba tener la gloria de Dios con ellos, tener la presencia misma de Dios con ellos. Y el hecho de que el arca esté con ellos en batalla, muchas veces representaba la victoria para el pueblo de Israel. Pero en esta ocasión, hermanos, hay cosas que son totalmente diferentes. Porque aquí vamos a ver el primer punto. Esta actitud que tienen ellos en su corazón, como nación, como individuos, es la que estaba mal, y era la de conocer a Dios y no temerle. Ellos conocían a Dios, sabían que Jehová era el Dios único y verdadero del pueblo de Israel, y no había otro Dios más, y que era el que los había sacado de la tierra de Egipto, el que había hecho grandes maravillas por el pueblo de Israel, y el que había hecho grandes prodigios y maravillas para ellos. Pero olvidan todo eso y no temían a Dios.
La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ellos conocían a Dios, pero no le temían. No tenían ese temor de Dios. Y cuando estoy hablando, hermanos, de temor de Dios, no es ese temor de tener miedo, de estar asustado, sino es ese temor de estar ante algo que es increíble, que es magnífico, que es grande, poderoso, y quedarse sorprendido, quedarse como maravillado, sin saber qué, hacia Dios. Y eso es lo que el pueblo de Israel había olvidado. Conocían a Dios, era su Dios, y eran conocidos por Dios, pero no tenían miedo de Dios. ¿Y por qué no tenían miedo de Dios? Porque los versículos que aquí vamos a encontrar, el versículo 3, dice lo siguiente: ellos son vencidos en batalla. Y en 1 Samuel 4, el versículo 3 dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Esta pregunta que ellos hacen, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Era la causa misma por la que Jehová no los iba a ayudar esta vez, por lo que Dios no iba a estar con ellos en esta batalla, no les iba a dar la victoria. Era porque el pueblo de Israel andaba en pecado. En su corazón esa actitud era persistente. Vez tras vez vemos que el pueblo de Israel peca, claman a Dios, Dios los libra y vuelven otra vez obstinadamente a pecar. Y están ahí. Y todavía se preguntan, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Era por esa actitud de conocer a Dios y no temerle. Ellos sabían que Jehová era el Dios verdadero, pero no le temían, no lo reverenciaban, no lo veneraban, no lo respetaban. Y muestra clara de eso, hermanos, es el hecho de que ellos dicen: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Están tratando a Dios aquí como un amuleto de la suerte. Traigamos nuestro amuleto y nos va a dar la victoria, nos va a ir bien. No tienen nada de respeto por Dios, no tienen nada de temor por Dios. Lo conocen, pero no le temen. Nosotros sabemos perfectamente por lo que dice la palabra que Dios es santo, 3 veces santo. Él no va a tolerar el pecado en nuestras vidas. Y muchas veces, hermanos, nosotros como creyentes conocemos a Dios, hemos sido salvados por Cristo, pero no le tememos. Vivimos una vida con la misma actitud que los filisteos, conociendo a Dios, pero sin temerle, conociendo a Dios, pero sin reverenciarlo, conociendo a Dios, pero ignorando que Dios es santo, 3 veces santo. Y aquí el pueblo de Israel está diciendo: vamos a traer a Dios al arca y Dios nos va a dar la victoria, no importa cómo esté nuestra vida. Y por esos tiempos, hermanos, podemos ver en el versículo 4 cuál era la condición espiritual del pueblo de Israel. No solamente el pueblo tenía este pensamiento, no tenían temor de Dios, lo conocían, pero no tenían temor de Dios. Ellos dicen: traigamos a Dios como un amuleto y nos va a dar la victoria. En el versículo 4 dice: y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Estos 2 hombres que se mencionan, hermanos, Elí era su padre. Elí era el sacerdote en el templo, el sacerdote principal. Y sus 2 hijos eran Ofni y Fines. También participaban del servicio en el templo. También eran sacerdotes. Pero había un problema con los hijos de Elí y Dios pronuncia en juicio sobre ellos. Estos hombres robaban de las ofrendas del templo, sacaban de lo mejor de las carnes
que era la ofrenda para el Señor. Y primero escogían para ellos y dejaban el resto para Dios. Se acostaban con las mujeres que iban al templo. Y solamente Dios sabe cuál era su actitud en su corazón, que no temían a Dios. Y Dios da una sentencia contra ellos, que iban a morir. Y están ahí en el campo de batalla, junto al arca del pacto de Dios. Esto nos puede dar un punto de muestra de lo que estaba pasando dentro de la nación de Israel. ¿Cuál era la actitud en su corazón? Todos ellos como nación conocían a Dios, pero no temían a Dios. No había temor de Dios en ellos. En nuestras vidas, hermanos, nosotros tenemos que tener el mismo cuidado con esta actitud de conocer a Dios y no temerle en nuestras vidas, de conocer a Dios y no reconocer que Él es un Dios santo, que no va a tolerar pecado en nuestras vidas, que no va a tolerar que nosotros andemos como sea en nuestras vidas, porque Dios es un Dios santo, 3 veces santo, es un Dios justo, es un Dios poderoso y es un Dios misericordioso. Y nosotros nos olvidamos de eso y conocemos a Dios, pero no le tememos, no tenemos esa reverencia hacia el Señor. Por eso muchas veces, hermanos, conocemos personas que cuando compartimos con ellos el Evangelio, ellos nos dicen, pero conozco a fulanito y toma, y es mujeriego, y roba, y hace de todo, y es peor que nosotros. Y son piedras de tropiezo para otras personas que pueden llegar a conocer al Señor. Y a veces nosotros mismos también podemos ser piedra de tropiezo para otros dentro de nuestra familia, dentro de la sociedad, dentro del barrio en el que vivimos, dentro de la ciudad donde estamos. Un día estaba trabajando en la fiscalía y estábamos con mis compañeros ahí, estaban hablando de hacer una convivencia. Y uno de los chicos dijo ahí, podemos hacer una comida. Sí, está bien. Pero también podemos hacer, podemos llevar música para bailar. Bueno, ya ese tiempo yo era cristiano y bueno, no dije nada. Y ellos me dicen, también podemos llevar bebidas. Y sabemos que cuando normalmente en el mundo van a compartir, muchas veces termina en borrachera y en cosas peores. Y una de mis compañeras me pregunta, Cristian, ¿vas a ir? No, le dije. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Entonces no tomas. Sí, le dije. Y hermanos, eso fue algo muy doloroso para mí porque había otro compañero que estaba sentado junto a mí en un escritorio. Y mi compañera me dijo, pero él igual toma como nosotros y peor que nosotros. Él es mujeriego, re mujeriego, y hace cosas peores que nosotros. Y él igual es cristiano y no le importa. Eso, hermanos, fue el momento más doloroso para mí como cristiano y ver la actitud de mi compañero. Y yo nunca en mi vida ni me enteré por casualidad que él era cristiano. Y a veces, hermanos, cuando nosotros conocemos a Dios y no tenemos temor de Dios, podemos ser piedra de tropiezo para otros. Y esa es una actitud errónea dentro de nuestro corazón. El que nosotros vivamos en pecado, aún conociendo a Dios, y no estemos batallando contra él día tras día, quiere decir que hay una actitud que está mal en nuestro corazón, que hay algo que está mal dentro de nosotros. Y hay que solucionar eso, porque no va a tener buenas consecuencias, porque nadie se puede burlar de Dios. No podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Y si vemos más adelante, hermanos, aquí el pueblo de Israel lleva el arca del pacto, pierden. Y no solamente van a perder la batalla, van a perder el arca misma del pacto. Ofni y Fines van a morir en la batalla. Su padre Elí va a morir al recibir la noticia.
Y van a pasar una serie de desgracias en Israel. Y todos van a clamar y van a llorar porque han perdido el arca de Dios. Y después que el arca del pacto sea llevada de Israel a la tierra de los filisteos, va a pasar muchas cosas dentro de la nación de los filisteos y la van a devolver. Y aquí vemos en el capítulo 6 la actitud de los israelitas. El capítulo 6, el versículo 13 al 15, dice lo siguiente. El arca del pacto es devuelta. Los filisteos devuelven el arca a los israelitas. Y aquí vuelve al campo de Bet-Semes. Y en el capítulo 6, el versículo 13 dice lo siguiente. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios en aquel día a Jehová. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Y aquí se nos describe qué es lo que los filisteos habían dado como ofrenda por lo que Dios había hecho en sus tierras. Dan 5 ratones de oro, dan 5 tumores de oro por todo lo que Dios había hecho en su tierra. Pero si vamos más adelante, en el versículo 19, pasa algo que ellos no deberían hacer y que muestra claramente cuál era la actitud hasta ese tiempo en su corazón de ellos. El versículo 19 dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y en el versículo 20 dice, y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? A pesar, hermanos, de ver el pueblo de Israel, lo que Dios había hecho por sí mismo, Él no necesitó de que el pueblo de Israel vaya y recupere el arca y que pelee por él. Dios mismo se puede defender. Dios no necesita de nosotros. Él tiene todo el poder suficiente para defenderse y hacer su obra. Pero gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios y su misericordia que nos permite participar de su obra. Pero aquí se refleja la actitud que todavía el pueblo de Israel tenía en su corazón. Estos hombres, 50,060 hombres, mueren por haber abierto el arca, por mirar dentro del arca. Ellos no tenían permitido ni siquiera tocar el arca, porque representaba la gloria de Dios, representaba la presencia de Dios en Israel. Y ellos van y ven dentro del arca, cosa que no tenían permitido. Y mueren 50,060 hombres, mostrando que dentro de la nación de Israel había un problema, había una actitud mala en su corazón. Ellos conocían a Dios, pero no le temían, no lo reverenciaban, no le daban la reverencia que él merecía. Y esa, hermanos, es una actitud errada. Esa es una actitud que nos va a traer muchos problemas a nosotros como creyentes. Si estamos pensando que vamos a vivir nuestra vida como queremos y vamos a vivir pecando y Dios nos va a perdonar vez tras vez, y si hacemos del pecado un hábito de vida, Dios nos va a poner la mano encima y nos va a poner un alto, como lo hizo con el pueblo de Israel, y nos va a castigar y vamos a llevar las consecuencias por no temer a Dios, por no reverenciarlo como Él merece. Pero aparte de eso, hermanos, podemos ver otra actitud. La primera es conocer a Dios y no temerle. La segunda es temer a Dios, pero no conocerle. Se puede conocer a Dios y no temerle, pero también se puede temer a Dios y no conocerle. Y eso es lo que muchas personas en el mundo dicen. Yo temo a Dios, yo tengo miedo del Señor,
Por eso no robo, por eso no mato, por eso no hago cosas malas. Pero eso no es suficiente. No es suficiente con tener miedo del Señor. Miren lo que dice el capítulo 4, el versículo 6. Ahora vamos a ver la actitud de los filisteos. ¿Qué es la actitud que ellos tienen en su corazón y por qué es un problema para ellos? El capítulo 4 de Primera de Samuel, el versículo 5, del versículo 6. Después que los israelitas traen el arca, después que festejan ellos, porque pensaban, Dios nos va a dar la victoria, no importa lo que hagamos y cómo vivamos, Dios nos va a ayudar. En el versículo 6 dice, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librara de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Aquí, hermanos, nosotros podemos ver la otra actitud que puede ser un problema en una persona. Es el temer a Dios, pero no conocerle. Hay muchas personas que dicen, yo tengo temor de Dios, yo temo a Dios. Por eso no robo, por eso no mato, por eso no hago cosas malas, porque temo a Dios. Pero no solamente, hermanos, basta eso. No solamente basta con ir a misa, no solamente basta con dar ofrendas. Se tiene que conocer personalmente a Dios. Y el único camino que está escrito para conocer a Cristo personalmente es por medio de Cristo, es por medio de el camino que Dios ha fijado para los hombres. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el único medio. Aquí los filisteos tienen esta misma actitud que hoy vemos en muchas personas, en muchas partes del mundo. Temo a Dios, por eso no hago lo malo, pero no lo conozco personalmente. Aquí los filisteos tienen temor de Dios, pero no es ese temor reverente. Le tienen miedo por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, muchas veces en contra de ellos, por el poder que ha mostrado. Y miren lo que dice el capítulo 5. Ellos van a experimentar personalmente lo que Dios puede hacer. Ellos van a experimentar físicamente lo que Dios va a hacer en su propia nación. Cuando llevan el arca, se llevan el arca a su tierra. En el capítulo 5, el versículo 1 dice lo siguiente. Primera de Samuel, el capítulo 5, el versículo 1 dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Dagón es el dios de los filisteos. Era el dios de los filisteos en ese tiempo. Y está ahí, lo meten en la casa de su dios, en la casa de su dios pagano. Y hermanos, sabemos que por lo que dice la palabra, solamente hay un Dios verdadero. Estos dioses paganos son solamente la influencia de Satanás en los diferentes pueblos y naciones antiguas y de ahora también. Quiere siempre desviar la atención de Dios, de nuestro Dios verdadero, hacia sus dioses paganos. Pero en el versículo 3 continúa y dice, y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy.
Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. A pesar, hermanos, de ser ellos heridos físicamente, tenían tumores, a pesar de que su dios pagano, Dagón, igual había sido humillado, a pesar de que sus tierras estaban siendo asoladas, a pesar de que había una gran plaga de ratones, a pesar de que había esta enfermedad terrible para ellos. Ellos tienen miedo de Dios, pero no conocen a Dios, no conocen al Dios verdadero. Están asustados y tienen temor del Señor, porque están viendo su mano poderosa en acción. Pero lo único que quieren es hacer que Él se vaya, es deshacerse de Él. No quieren conocerlo. Esta es una oportunidad perfecta para conocer al Señor, para ellos, para los filisteos como nación, poder arrepentirse y ver la mano de Dios en todo esto, y tal vez cambiar el rumbo como nación, pero no lo hacen porque solamente tienen miedo, solamente tienen temor por lo que Dios está haciendo en contra de ellos y quieren deshacerse de Él. ¿Cuántas personas, hermanos, en nuestros tiempos solamente tienen miedo de Dios, por lo que Dios puede castigarles, por lo que Dios puede hacerles, por lo que Dios puede juzgarles? Y hacen las cosas rectamente por no recibir el castigo de Dios. Porque Dios no me trate mal, porque Dios no me haga la vida imposible. Pero realmente no quieren conocer a Dios personalmente. No están dispuestos a reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Hay muchas personas que dicen, yo temo a Dios, por eso vivo una vida recta. Pero si uno les presenta el Evangelio, ellos dicen, no necesito de Cristo, no necesito de Dios, porque soy bueno, porque yo hago lo que a Dios le agrada, porque temo a Dios y los respeto, pero no están dispuestos a dar ese paso de fe y creer en Él. Los filisteos igual, ellos llegan a temer a Dios, pero por el miedo de lo que Él les estaba haciendo y el castigo que les estaba infligiendo, y quieren deshacerse de Él. Y miren lo que dice adelante en el capítulo 6, del versículo 7 al 12. Ellos tienen miedo de todo lo que Dios ha hecho. En Primera de Samuel, el capítulo 6, el versículo 7 al 12. Esta es la solución que ellos le van a dar. Van a enviar al arca a donde pertenece. Y el versículo 7 dice, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a los cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban,
Las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Esto es algo increíble de ver, hermanos, porque aquí da una descripción por la que los filisteos podían saber perfectamente que el que había hecho todo esto era Dios, era la mano de Dios, y no era otra cosa que un accidente ni nada de esas cosas que ellos querían pensar. El agarrar a 2 vacas recién paridas y separarlas de sus terneros es sumamente difícil. Cuando estaba en el seminario, teníamos vacas y criábamos vacas. Y hermanos, nunca se podía separar una vaca de su ternero. Por lo menos 2 semanas tenías que tenerlos juntos porque la vaca no se separa de su cría. Y lo que hacen estas vacas al separarse de sus crías es sumamente increíble, es sumamente algo raro. No se va a ver así nomás. El hecho de que sean 2 vacas y que nunca hayan llevado un yugo, eso es algo sumamente raro. Una vaca cuando no está acostumbrada al yugo, no lo va a aceptar por nada, hermanos. No va a llevar ese yugo porque no está acostumbrada. Y el hecho de que estas vacas agarren y vayan por el camino recto hacia Bet-Semes, eso solamente indicaba que era la mano de Dios la que había hecho esto. Son 3 cosas sumamente increíbles que los filisteos ven y que podían ayudarles a ellos a creer en Dios, a conocer a Dios personalmente y a cambiar como nación. Dios lo hizo con Jonás yendo a Nínive. Toda la nación se arrepiente y Dios tiene misericordia de ellos. Pero los filisteos aquí siguen teniendo miedo de Dios por lo que les está haciendo, pero no lo conocen y no quieren conocerlo personalmente, a pesar de saber que era Él el que había hecho esto con ellos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, igual con aquellas personas que conocen, que tienen miedo de Dios, pero no lo conocen personalmente. Si alguna vez nos toca dar testimonio, si alguna vez nos toca hablar con ellos, tenemos que presentarles el Evangelio y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que Dios puede hacer en sus vidas. Y no nuestro pensamiento, no cualquier cosa, porque ellos necesitan conocer a Cristo y a Cristo crucificado para ser salvos, que Él murió por ellos, que Él dio su vida para salvarlos a todos de nuestros pecados, porque nos amó. Eso es lo que necesitan conocer y dejar de lado ese temor de que Dios los va a castigar, de que Dios es malo, de que Dios siempre envía desastres o enfermedades o plagas, como muchas personas piensan en este tiempo. Dios está enojado, por eso nos ha mandado el coronavirus, por eso estamos pasando todo esto. Hay que presentarles el Evangelio y necesitan escuchar el Evangelio. Estas, hermanos, son 2 actitudes peligrosas para las personas. El conocer a Dios y no temerle es peligroso porque nos lleva a una situación de riesgo con el Señor. Pero también el temer a Dios, pero no conocerle, nos aleja del Señor. Aleja a muchas personas que van a ir directamente al infierno por no conocer a Dios personalmente y vivir temiéndole. Espero, hermanos, que esto sea de ánimo para nosotros y que comprendamos que el conocer a Dios y el temer a Dios son 2 cosas sumamente importantes para cualquier persona, pero hay que tener cuidado con esas 2 actitudes. El conocer a Dios y no temerle es peligroso, pero también es peligroso el temer a Dios y no conocerle, igual es peligroso ese pensamiento y esa actitud en una persona, y que podamos identificar esto en nuestras vidas y en las vidas de otras personas para ayudarnos y ayudarlos por medio del Evangelio. Esa es la única solución a este problema y estas 2 actitudes. Vamos a orar para terminar, hermanos, y espero que esto sea de ánimo para nosotros y
podamos reflexionar en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias, Padre, por tu Espíritu, Señor. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias, Padre, porque podemos ser salvos, Señor, de todas las cosas las que estábamos deparados, Señor, por nuestra rebeldía, por nuestro pecado, Señor. Y te agradecemos, Padre, por tu obra, Señor. Gracias por enviar a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, Padre. Que esto pueda hacernos cambiar en nuestro corazón, hacernos cambiar en nuestra vida, Padre. Y si hay una actitud como esta en nuestro corazón, Padre, que podamos verla en nosotros y en otras personas para ayudarnos, Padre amado, y ayudarlos, Señor. Y principalmente que tu mano esté con nosotros y nos ayude, Señor, en cualquiera sea que estemos en nuestra posición, Señor. Que tú veas en nuestro corazón y en el corazón de otras personas, que tu mano esté obrando en nuestras vidas y en sus vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre, y te agradecemos por todo y dejamos el resto de esta noche en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.